buenos días. Sean bienvenidos al webinar La sostenibilidad ambiental de la nueva norma IFA versión 6 de Global Gap. Sean bienvenidos a este webinar. Por ahí ya vemos que tenemos varios conectados. Sean bienvenidos. Sujei, Roxana, Rocío, Miguel. Bienvenidos al curso. Buenos días. Por ahí comentarles que ya tenemos habilitada la presentación en los documentos. Para quienes gusten ir compartiendo, va a estar disponible en el transcurso de este webinar. ¿Cómo lo pueden encontrar? Los que están en computadora encuentran por ahí el panel de control, que es una flechita naranja, la desglosan, van a ver la sección de preguntas y la sección de documentos. En la sección de documentos están disponibles estos archivos y en la sección de preguntas ustedes pueden irnos comentando todas sus dudas que tengan durante el curso y al final nos van a dar los instructores la indicación para irlas leyendo. Vamos a iniciar presentando a Alejandra Pastanensi, por ahí tenemos el gusto como invitada especial. Por ahí si me pueden confirmar nada más que sí me escuchan, porque creo que se me desactivó la cámara. Sí, gracias, Inge. Es directora técnica de Global Gap para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Ingeniera agrónoma, especialista en seguridad e higiene laboral, con diplomado en gestión ambiental y en sistemas de gestión integrados. Y por aquí también tenemos al ingeniero Hugo Ramos Ramos, con experiencia como auditor en varios esquemas de certificación. Algunos de ellos son Global Gap, Primus GFS, Sistema de Reducción de Riesgos. Actualmente es nuestro gerente general aquí en Normich. Bienvenidos, ingenieros. Le paso los controles a la ingeniera Alejandra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias a Normich por organizar este webinar. Tenemos un montón de información para compartirles hoy. Como bien decían, esta presentación compartida en los documentos, así que la pueden descargar. Van a ver que hay mucha información que está escrita muy en detalle, mucho más de lo que yo les voy a contar, pero tiene que ver con esto de que ustedes tengan la posibilidad de usar ese material después. Esta presentación va a estar siendo grabada, con lo cual después le vamos a compartir la grabación de este webinar en el canal de YouTube. Citlali, ¿la estamos grabando ya, para confirmar? Sí, está para compartirse ya. Y se Perfecto. Y sí vamos a dejar las preguntas para el final, un poco también para que la grabación quede más ordenada, pero pueden ir dejando sus preguntas. Así que sin más, vamos a comenzar. ¿Cuáles son las novedades de temas ambientales de versión 6? Ustedes saben que la versión 6 de Global Gap tiene un enfoque más holístico, ya no tiene solamente estos 4 pilares que teníamos antes, sino que hablamos de asuntos. ¿Cuáles son los asuntos? Por supuesto, inocuidad alimentaria va a ser siempre el primero. Vamos a hablar de lo que es reglamentación, gestión y trazabilidad. Vamos a hablar del proceso de producción. Fuertemente vamos a hablar de sostenibilidad ambiental, que es el tema de hoy, y todo lo que tiene que ver con salud y bienestar, tanto animal como de los trabajadores, salud y bienestar animal y bienestar integral de los trabajadores, son temas que hoy se integran de una manera diferente en la versión 6. Durante el webinar de hoy vamos a estar hablando específicamente de los temas ambientales, pero igualmente quiero hacer una sola aclaración, que tenemos muchas preguntas de la versión 6, que tiene que ver con estas 2 ediciones. Es clave que entiendan que son 2 ediciones de la versión 6, hay mucha gente hablando de que hay 2 versiones 6, eso no es así. Hay una versión 6 edición Smart y una versión 6 edición GFS. Estas 2 ediciones responden a el reconocimiento de GFS y de la versión 6 GFS, y al tener una opción más flexible para aquellos productores que hoy no tengan un requisito de certificar con reconocimiento de GFSI, pero que prefieran tener más flexibilidad al momento de implementar la norma. Entonces, la versión 6 edición Smart no está reconocida GFSI,
sirve para aquellos productores que sus clientes no les están pidiendo esto. La edición 6, versión 6, edición GFS, tiene reconocimiento GFSI, que ustedes saben que es la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, con lo cual las diferencias entre ambas ediciones tienen que ver con requisitos de inocuidad, no con los requisitos ambientales que vamos a estar viendo hoy. Pero me pareció que estaba bueno aclararlo, y si tienen alguna duda del tema también pueden aprovechar a consultarnos. Brevemente, antes de empezar a hablar de temas ambientales, siempre nos preguntan mucho esto: ¿cuáles son las diferencias entre versión 5, versión 6, edición Smart, y versión 6, edición GFS? Si ustedes miran la cantidad de requisitos, la versión 6 bajó en cantidad de requisitos con respecto a la versión 5. Pero no porque sean menos exigentes, sino por el contrario. Es porque muchos requisitos se agruparon, ¿no? Antes había un requisito de registro del operario, del nombre, otro de la máquina, otro de los litros, otro. Ahora en un solo requisito hay muchos requisitos, digamos, de un tema. Entonces, bajó el número de requisitos, pero no porque se haga menos exigente, ¿sí? Ahora, la gran diferencia entre la edición Smart y la GFS de versión 6 tiene que ver con que hay un gran número de requisitos que en la edición Smart son menores y en la GFS son mayores. Alrededor de unos 20, unos 15 sería para ser más específico, son mayores en la edición GFS y son menores en la edición Smart. Además de esta diferencia, van a ver que las recomendaciones son exactamente las mismas. La edición GFS tiene un requisito más, que tiene que ver con aire comprimido en post cosecha, un requisito muy específico, y sí hay algunos requisitos que tienen un poquito más a lo largo de todo el estándar. Pero en general la principal diferencia tiene que ver con estos puntos que son mayores para la edición GFS y menores para la edición Smart. Siempre hablando de requisitos relacionados a temas de inocuidad. Todos los temas ambientales que vamos a ver a partir de ahora son iguales para ambas ediciones. Bien, vamos a iniciar esta charla hablando de cuáles temas de sostenibilidad ya estaban en versión 5, ya no son temas nuevos, pero sí se actualizaron. Se actualizaron temas de biodiversidad, de los que se actualizaron sí vamos a hablar. Se actualizó el tema de manejo integrado de plagas, de gestión de suelos y conservación, de gestión del agua, de eficiencia energética, de gestión de residuos, fertilizantes y productos fitosanitarios. Estos temas ya estaban en versión 5, pero en la versión 6 se han renovado, se han actualizado o se han hecho un poquito más exigentes. Acá me gustaría que Hugo nos comentes qué desafíos tienen en estos temas los productores en México y qué regulación tienen en México asociada a estos temas ambientales que ya no son nuevos, ya los veníamos viendo, pero que cada vez se hacen más fuertes en el estándar, ¿no? Claro. Gracias, Ale. Muy buen día a todas y a todos que están aquí en nuestro webinar. Uno de los desafíos más importantes que tenemos en México es por el tema agua. Porque, por un lado, tenemos en cuanto a, digamos, al impacto ambiental relacionado con el uso del agua para la producción agrícola, problemas de disponibilidad. El sur del país tiene muchísima agua y el norte de México es un poco más escasa. Está un tema de legalidad en el sentido de los trámites ante la autoridad regulatoria para obtener las concesiones, que es la CONAGUA. A veces son trámites tardados. Y luego está el tema del uso y consumo, ¿no? México reporta que un 75% del agua que se usa en nuestro país es usado justamente para la producción agrícola y pecuaria, que es un volumen bien amplio, ¿no? Y finalmente está el tema de la contaminación, una vez que el agua se utiliza y se descarga, por ejemplo, en operaciones de lavado de frutas y vegetales en los empaques. Entonces, aquí les hemos puesto un resumen para recordar que siempre tiene que hacerse un trámite de obtener la concesión que nos va a permitir a los productores, a las empresas agrícolas que se van certificando con la norma IFA, aprovechar el agua, pero de manera legal. Hay que tener ese título de concesión. Y por otro lado, si llegamos a descargar agua con cierto nivel de contaminación después de, por ejemplo, utilizar en una operación de lavado de frutas o vegetales, abajo del lado izquierdo les hemos colocado 4 normas oficiales mexicanas que tienen que ver con el manejo de las aguas residuales.
Por ejemplo, la norma 001 de la Secretaría de Medio Ambiente establece que si se descarga el agua a ríos o lagos y está muy contaminada, debe tratarse antes. Nosotros tenemos, por ejemplo, productores agrícolas certificados bajo la norma IFA, por ejemplo, de banano, que hacen un tratamiento del agua antes de descargarla a una fuente superficial. Eso lo regula la norma 001. Entonces, los límites permisibles de contaminantes en aguas están justamente en la norma 1, en la norma 2, en la norma 3 y en la norma 4, que les dejamos ahí para consulta para ustedes con calma, ¿no? Y regreso a la parte de la concesión del lado derecho. Es bien importante recordar que una vez que se obtiene la concesión, debemos tener instalado un dispositivo de medición que va, digamos, midiendo el gasto de los metros cúbicos de agua que se van obteniendo. Entonces, nos dan nuestra concesión, hay que colocar el medidor, no usar un volumen mayor a lo concesionado, permitir la inspección de la autoridad, la CONAGUA. Algunos sectores están regulados en cuanto al pago del volumen de agua que se consume. Por ejemplo, las instalaciones de empacado, no así los productores que solamente cultivan. Y también es bien importante solicitar una prórroga antes de que se venza la concesión, porque puede ser que la autoridad, la CONAGUA, no la renueve si es que la dejamos vencer, ¿no? Bueno, en México las concesiones se pueden transmitir de un usuario a otro, pero hace pocas semanas se acaba de anunciar cambios regulatorios que vienen con el tema de agua para actualizar la regulación a la situación actual en México. Entonces hay que estar atentos a esto. Y bueno, algo similar en cuanto a que hay regulaciones sobre el uso del agua, pues sucede en nuestros demás países en Latinoamérica, ¿no? Eso es en cuanto al tema del agua. También aquí quisimos compartirles con el comentario que nos hacía Ale de que hay temas de la norma IFA en cuanto a los asuntos ambientales actualizados, de que tenemos, por ejemplo, en la página de CropLife, un directorio para toda Latinoamérica que abarca dónde están los centros de acopio temporal para la entrega de los envases vacíos de los plaguicidas. Ese tema siempre ha estado en la norma IFA, pero me pareció interesante mostrarles que si, por ejemplo, un productor no ubica un centro de acopio temporal para entregar los envases vacíos de plaguicidas que ya fueron enjuagados, en la página de CropLife podemos encontrar casi los 700 centros de acopio temporales reportados en 18 países de Latinoamérica. Yo hice, por ejemplo, una captura del centro de acopio de Jalisco, de Jocotepec, Jalisco, aquí en México, que ya al ubicarlo, entonces podemos ir y entregar los envases vacíos, y desde luego poder demostrar que cumplimos con todo el tema que nos pide la norma IFA en cuanto al manejo de envases vacíos. Y justamente en la siguiente diapositiva tienen ustedes un recordatorio de cómo es el manejo de los envases vacíos. Aquí en México se llama el programa Campo Limpio. Normalmente los productores son organizados a través de las juntas locales de sanidad vegetal y los comités estatales de sanidad vegetal para que hagan el enjuague, el acopio en bolsas transparentes de calibre 500 y entreguen por separado los envases rígidos lavables, no lavables, flexibles, las tapas también por separado, incluso el cartón amarrado. Y cuando se entregan los envases vacíos nos proporcionan un manifiesto. Ese manifiesto, al irlo archivando en nuestros registros de buenas prácticas agrícolas, nos va a permitir que cumplimos con la ley. Aquí en México la ley es la Ley de Gestión, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Si los envases vacíos no se enjuagaran, serían residuos peligrosos. Por eso es muy importante que los productores participen en el programa, ¿no? Y bueno, después de estos comentarios sobre el manejo de los residuos, finalmente quiero comentarles, antes de pasar la voz con Ale otra vez, que también desde hace algunos pocos años, hace menos de 3 años, ya tenemos también una aplicación que se llama Sigamex. Ustedes pueden descargarla de manera gratuita, con la cual también se pueden ubicar los centros de acopio temporales en México
y pueden ustedes también descargar los manifiestos digitales, de tal manera que cada vez tengamos más acceso a uso de tecnología. Por ejemplo, en este caso, para tener los comprobantes de la entrega de los envases vacíos. Entonces, la aplicación de SIGAMEC nos permite ubicar centros de acopio temporal o ecocontenedores cercanos a nuestra región, y también enterarnos de las jornadas itinerantes de recolección, donde los comités estatales, las juntas locales de sanidad vegetal, pasan por los caminos de los predios agrícolas y van recolectando los envases vacíos almacenados. Así que si todavía no usan la aplicación SIGAMEX, les invito ahí a entrar al código QR que les muestro abajo y poderlo utilizar. Ahora, con Ale, me gustaría también preguntarle, ¿qué pasa con el tema de los gases de efecto invernadero en la IFA versión 6, Ale? Bueno, ahora gases de efecto invernadero es uno de los temas que se incorpora en versión 6. Acá les voy a hablar de varios de los temas que se incorporaron, resumidamente, y después voy a entrar en detalle de cada uno de ellos. Ya hoy no hablamos solamente de gestión de residuos sólidos, hablamos de gases de efecto invernadero y cambio climático como tal, hablamos de restauración de ecosistemas, hablamos de gestión de residuos alimentarios, hablamos de gestión de plásticos, más allá de los que acaba de nombrar Hugo, los de envases fitosanitarios se vienen gestionando hace mucho dentro de las buenas prácticas agrícolas, y la verdad que los programas de Campo Limpio están funcionando muy bien en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero hoy se empezó a hablar también del resto de los plásticos que se utilizan en la agricultura. Se incorporaron requisitos de prevención de la deforestación, se incorporaron conceptos nuevos como son la mejora continua y como son el contemplar la granja o la finca como un ecosistema agrícola. Van a ver que este punto lo voy a mencionar, va a ser el único que voy a repetir, pero esto de que el productor tiene que tener un cambio de conciencia y tiene que ver que realmente está vinculado al entorno, ¿no? Los productores tenían comúnmente este concepto de mi responsabilidad es lo que hago hasta el límite de mi finca, y lo que pase afuera es problema de otro, y hoy realmente se está buscando, con las buenas prácticas agrícolas, los productores tomen conciencia de la integración en ese ecosistema agrícola al cual pertenecen. Dentro de esto voy a comenzar con el tema primero de restauración de ecosistemas, que tiene que ver con esto que les decía, de que hay una interrelación. Si yo como productor uso agua de más, le estoy quitando agua al productor que está aguas abajo, o a la comunidad. Si yo como productor contamino el aire, esa contaminación no queda limitada a mi finca, es algo que va a afectar a todo el ecosistema, y lo mismo con todos los factores ambientales. Entonces, se busca puntualmente que el productor reconozca que la finca es parte de un ecosistema agrícola, que hay una interacción con los vecinos, que hay una interacción con la comunidad, que hay una interacción con todo el entorno. Esto es lo que normalmente uno llama las partes interesadas, ¿no? Todos aquellos vinculados al uso de los recursos. Esto es una recomendación, pero es un cambio conceptual bastante importante en el cual los productores van a tener que demostrar que están entendiendo estos conceptos. Siguiente tema que se incorporó y que tiene que ver con la gestión de plásticos es lo que les decía de plásticos que no son los de los envases fitosanitarios. Los envases fitosanitarios se tienen que gestionar siempre a través de los programas oficiales. En el caso de México es Campo Limpio, al igual que en Argentina, en Chile, en muchos países ya tienen el programa de Campo Limpio funcionando súper bien. Siempre hayan programas oficiales, los envases fitosanitarios van por ese canal. Pero en el agro se utilizan un montón de plásticos más, ¿sí? ¿Qué tipos de plásticos vamos a tener en cuenta para esto? Vamos a tener en cuenta tanto los plásticos de un solo uso como los plásticos duraderos. Acá una aclaración, este es un único requisito y es un punto menor, o sea, un punto nuevo y menor, no es un punto que entró como recomendado, ya es una obligación, pero pide un montón de cosas. ¿Qué cosas pide? Por ejemplo, que el personal esté entrenado, que esto es clave y es uno de los entrenamientos nuevos, digamos, de la versión 6, que esté entrenado acerca de las mejores prácticas para usar los plásticos en el campo para evitar liberación al medio ambiente. ¿Qué incluye esto? Incluye que se conozcan las especificaciones del uso de los plásticos, que se utilicen de acuerdo
a las especificaciones, principalmente para asegurar la integridad del plástico y para evitar también que hayan, cuando los plásticos se retiran para sacarlo de su uso, que queden tirados en el campo y se vayan secando con el sol y se vayan rompiendo y dispersando en el ambiente, por ejemplo. ¿Sí? Otra de las cosas que se busca es que cuando sea posible, se sustituya el uso de plásticos por uso de otros materiales, no sé, por ejemplo en el caso del mulch, que cambie el mulch plástico por un mulch orgánico. Solo a modo de ejemplo, no es una obligación el cambio, pero al menos que se considere cuando sea posible. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta en este requisito y en la capacitación de los operarios? Que los plásticos se guarden de manera correcta. Todos sabemos que si dejamos, no sé, estos cajoncitos de cosecha de plástico tirados al sol, la vida útil va a bajar un montón, se van a resecar, se van a partir. Entonces, siempre ver que se guardan correctamente, que cuando se vayan a desechar, se guarden para su correcta gestión y que no queden tirados en el ambiente. De hecho, hemos tenido casos bastante famosos este año en la Patagonia, acá en el sur, de envases de cosecha encontrados en las costas, en las playas. Increíblemente habían terminado llegando ahí porque se habían dispuesto de una mal manera, de alguna manera llegaron al mar y terminaron volviendo a la playa. Son algunos ejemplos de mala gestión. Si el productor es responsable de la correcta gestión, pero también de entrenar a los trabajadores sobre esto. Por supuesto, cuando sea posible, intentar reciclar el plástico que no podamos minimizar, ¿no? O sea, siempre la primera regla es tratar de usar lo menos posible los plásticos de un solo uso, tratar de usar lo menos posible plásticos aunque sean duraderos o hacerlos durar lo más posible, pero que cuando no se puedan evitar, busquemos opciones de reciclado. ¿Sí? En algunos lugares hay plantas de reciclado que están recibiendo este tipo de plásticos, están haciendo lo que se llama madera plástica para diferentes usos, bolsas recicladas, hay muchos productos, hay muchas posibilidades hoy de reciclado, y se busca esto, que haya una gestión más responsable y consciente del plástico a nivel de productores. Algunos ejemplos de plásticos que se utilizan mucho en la agricultura son los envases de cosecha, las cubiertas de los invernaderos, los mulch, las bandejas flexibles de los plantines para viveros, o que vienen de los viveros, las coberturas de la fruta en el campo, los cables y las mangueras de fertirriego. Eso, como resumen, fíjense que es un único requisito nuevo, pero que implica un montón de acciones por parte del productor. Acá me gustaría que me cuentes un poquito, nos cuentes a todos, cómo está abordando el tema de gestión de residuos, cómo están abordando los productores de ese tema en México en particular. Claro, Ale, muchas gracias. México cuenta también con regulaciones en materia de residuos. La principal es la LEGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, y algunas normas oficiales mexicanas que son obligatorias. También los residuos están regulados por la LGPGIR, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, y un reglamento. E incluso cada estado o cada municipio tiene leyes estatales o municipales para el manejo de los residuos. Bueno, bajo todo ese marco regulatorio, en México los residuos se clasifican de tres maneras. Los residuos peligrosos, que no pueden manejarse como una basura tradicional, digamos, ¿no? Porque tienen esa característica de peligrosidad. Ahí hablamos, por ejemplo, de el aceite quemado que queda del uso de un tractor. Tiene que manejarse como un residuo peligroso, distinto a todo lo demás. Y lo que tiene que ver con los plásticos de uso agrícola, quedarían clasificados en México como residuos de manejo especial. Y justamente los residuos de manejo especial siempre va enfocado las regulaciones a prevenir que se genere. O si se generan, minimizar el volumen que se genera de residuos. Y si se generaron, entonces buscar canales para que puedan ser reutilizados, reciclados, valorizados, y dejar ya como última opción el tratamiento o la disposición final, como hacemos con mucha basura que llega al basurero, ¿no? Entonces, los plásticos de uso agrícola, se busca que una vez que ya dejaron de ser utilizados en la producción agrícola,
se canalicen a otra cadena de suministro de productos donde puedan ser valorizados, reciclados. Un ejemplo que también nosotros tenemos aquí con algún productor, es un productor que toma los residuos de las bolsas de banano, una vez que se cosecha, acopia, porque se usan miles de bolsas para cada planta de banano que se cosecha, las acopia, se trituran y hacen bloques como ladrillos, pero de plástico, que ya pueden ser reutilizados para elaborar una serie de bardas, cuartos de almacenamiento o cualquier otro uso que se le quiera dar, ¿no? La gente que trabaja en el reciclado de los envases, por ejemplo, de agua para beber, que son de PET, el polietileno terephtalato, explica que el plástico puede ser reciclado, ese tipo, el PET, unas 10 veces máximo. Después empieza a perder sus características digamos, esperadas para poder hacer un nuevo uso. Esto se los comento simplemente con la idea de que siempre es mejor prevenir la generación de un residuo plástico, porque no tienen un reciclado eterno, digamos, ¿no? Entonces, ahora sí que esa cultura de decir, ocupo el plástico o mejor no genero ese residuo que en algún momento va a llegar a algún lugar, ¿no? Entonces, por eso la pirámide empieza con prevención. Después, bueno, todos los elementos como valorización y ya la última opción sería la disposición final, ¿no? Pero hay muchos productores que ya están empezando a trabajar con este enfoque para llantas y otros materiales, bueno, derivados del petróleo, plásticos que se generan, ¿no? Ok, y entonces justamente les comentaba que en México los residuos de plástico son residuos que se clasifican como residuos de manejo especial. Todos los residuos de manejo especial, compañeros, se busca que se valoricen, que se reciclen o se reutilizan en lugar de mandarlos al tiradero de basura local. Ejemplos de residuos de manejo especial que así están clasificados en México incluyen los residuos de la construcción, los plásticos de uso agrícola, el bagazo que queda, por ejemplo, de la producción de mezcal, tequila, que pues México tiene una importante producción de este tipo de bebidas, e incluso los residuos de las llantas que ya no están buenas para utilizar, deberían manejarse como residuos de manejo especial, incluso los residuos electrónicos. Entonces, para todos ellos, quien los genera debe tener un plan de manejo y, como les digo, no llevarlos al basurero, sino simplemente encontrar a alguien más que les sirvan como una materia prima que pueda volver a entrar una cadena de suministro con materias primas, en este caso, recicladas, ¿no? Y bueno, vale la pena que los productores lleven un registro de la generación de residuos de manejo especial, como los plásticos de uso agrícola, y pues pudiera quedar registrado cuándo se generó, de qué tipo y qué se hizo con ellos. Por ejemplo, que se canalizó a alguien más que los puede valorizar, ¿no? Bien, eso es en esa parte. Y bueno, siguiendo con la revisión de los temas los temas nuevos de la IFA, también me gustaría preguntarle a Ale si puede platicarnos un poquito más sobre los gases de efecto invernadero y cómo los maneja la norma IFA. Dale, Hugo, muchas gracias. Ahí un poquito para empezar con este tema les voy a hablar desde la teoría de qué son los gases de efecto invernadero y cómo se generan en la agricultura, y después voy a ir a los requisitos de la versión 6, como para que estemos todos hablando de lo mismo, porque ese no es un tema con el que todos los técnicos y productores estén familiarizados. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero, todos lo asocian con el dióxido de carbono, porque es la unidad equivalente que se utiliza para los cálculos. Pero hay que tener en cuenta que también dentro de la agricultura se genera metano, se genera óxido nitroso y se generan gases fluorados. Estos gases, que a veces son menos conocidos o menos nombrados, por esto que les digo, de que se utiliza el dióxido de carbono como una equivalencia, a veces, o cada uno de ellos, tiene diferentes capacidades de generar efecto invernadero. Algunos son más fuertes, podemos decirlo simplemente, y tienen mayor permanencia en el tiempo.
Entonces, en lugar de calcular cada uno independientemente y tratar de entender la huella de carbono de un producto o de un proceso, lo que se hace es pasar cada uno de ellos con su coeficiente de calentamiento y su duración en el tiempo a equivalente de dióxido de carbono, ¿sí? Por eso es que van a ver que las métricas se piden en dióxido de carbono equivalente. Pero tengan en cuenta que estos tres gases, metano, óxido nitroso y gases fluorados, son sumamente importantes, porque si hablamos de dióxido de carbono, en general, y es algo que nos dicen mucho, pero si nosotros producimos plantas, las plantas están captando dióxido de carbono del ambiente. ¿Cómo vamos a tener huella de carbono? ¿Cómo vamos a estar generando dióxido de carbono? Bueno, lo generamos con algunas prácticas que se realizan en el campo, como el uso de fertilizantes, principalmente lo que son fertilizantes nitrogenados, mal utilizados o utilizados en exceso, generan liberación de óxido nitroso a la atmósfera, todo lo que es residuos de materias orgánicas, todo lo que es uso de estiércol, pero también lo que es el manejo de residuos, por ejemplo, los restos de poda, los restos de los cultivos, que en muchos casos se queman, con lo cual claramente generan gases de efecto invernadero, y en algunos casos, como en el cultivo de arroz, se habla de la situación de anegamiento constante como una posibilidad de emisión de metano, por ejemplo. Entonces, a veces hay que ver y revisar bien las prácticas dependiendo del cultivo para ver en cuáles lugares estamos teniendo esta formación de gases de efecto invernadero. Y por supuesto los combustibles fósiles, que es lo que más fácil vemos como una producción de gases de efecto invernadero, tiene que ver con la quema de combustibles para o el uso del tractor o el uso del transporte y demás. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero a nivel del productor, a nivel de las normas, hablamos hasta donde llega el productor, hasta donde llega su alcance, hasta la tranquera del campo o hasta el centro de manipulación. Hay que tener en cuenta que en Latinoamérica en general exportamos mucho a contraestación a Estados Unidos, a Unión Europea, con lo cual hay una huella de carbono muy grande que tiene que ver con el transporte desde nuestros países hasta estos países de destino. Pero no es lo que vamos a estar teniendo en cuenta en los requisitos que estamos hablando ahora, porque los requisitos que vienen tienen que ver con las prácticas del productor a nivel de producción primaria. Entonces, una vez explicado esto, ¿cuáles son las medidas que puede tomar un productor para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Y todo lo que tiene que ver con el uso de fertilizantes químicos, y todo lo que tiene que ver con el uso de materia orgánica, en cuanto a cómo lo usan, y no solamente en qué cantidades, obviamente cantidades, pero para esto se piden planes de fertilización y planes de gestión de suelo, se pide que se utilicen, o sea, un buen manejo de todo lo que tiene que ver con residuos orgánicos en general, y siempre que sea posible bajar el uso de combustibles fósiles y tratar de usar energías renovables, aunque sabemos que esto tiene ciertas limitaciones a nivel del campo, a nivel del agro. ¿Cómo contribuye la agricultura a reducir los gases de efecto invernadero? Que es lo que todos un poco planteamos. Estamos hablando de producción de alimentos vegetales, con lo cual las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacenan, que se termina almacenando en suelo. Y además se está fomentando mucho, se está empezando a utilizar mucho la producción de bioinsumos o biocombustibles a partir de, a veces de cultivos propiamente con esta finalidad, y a veces con residuos de cultivos que lo estamos usando con varios usos, y por ejemplo toda la parte del cultivo que no llega al consumidor se puede destinar a producción de biocombustibles. Esto solamente a modo de ejemplo. Un poco como conclusión de la parte teórica de gases de efecto invernadero, la agricultura tiene la posibilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también tiene la capacidad de retener gases a través de la producción de plantas, ¿sí? Ahora, si yo empiezo a hablar de cuáles son los requisitos específicos de Global Gap, aseguramiento integrado de fincas, en versión 6, el primer requisito es un requisito nuevo, recomendado, que plantea que el productor sepa cómo contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso les mencioné esto anterior, que el productor sepa que puede gestionar mejor los fertilizantes, que puede gestionar mejor las materias orgánicas, que puede gestionar mejor los residuos, que puede bajar el uso de
combustibles fósiles, que el productor primero tiene que conocer esa contribución al sistema, también tiene que poder demostrarlo. Claramente estos son dos requisitos relacionados, por eso los agrupé. El productor tiene que ser consciente de que está generando gases de efecto invernadero y tiene que tomar estas prácticas que ya les había mencionado, y algunas más que acá les dejo por escrito para que les queden en la presentación, que tienen que ver con entender que estas prácticas tienen un impacto positivo en el ambiente. Siguiente requisito nuevo tiene que ver con métricas. Al final vamos a hablar de un resumen de todas las métricas. Es una recomendación, esto todavía no es una obligación, porque sabemos que a los productores les va a llevar un tiempo llegar a tener estos datos de métricas, pero se pide de manera recomendada que el productor pueda calcular la cantidad de dióxido de carbono equivalente por hectárea y por mes, y también la cantidad de dióxido de carbono equivalente por kilo producido por mes. Estos son los requisitos, son recomendados, pero es importante que se empiecen a incorporar en la conciencia del productor, ¿no? Y acá, Hugo, ¿no? Me gustaría que nos cuentes cuál es la regulación que existe en México sobre gases de efecto invernadero. Gracias, Ale. Sí, aquí nada más para enfatizar un poquito lo que nos acaba de explicar Ale. El enfoque es que el productor pueda iniciar con los cálculos de toneladas de CO2 equivalente de lo que es responsable. Es lo que se conoce, digamos, en los protocolos internacionales como el alcance 1, ¿sí? El alcance 1 es, digamos, el consumo, por ejemplo, energético que hace el productor y las toneladas de CO2 equivalente al que se convierte en todos los tipos de emisiones a la atmósfera que tiene su producción, ¿no? Entonces, digamos, simplemente enfatizar esto que ya le también nos comentó. En la siguiente lámina les podemos mostrar todo lo que tiene que ver con la legislación en México. Y entonces la preocupación pues global es que las cadenas de suministro de distintos bienes y servicios puedan primero cada actor ser consciente de la generación de gases de efecto invernadero. Entonces aquí en México todo este tema está regulado por la Ley General de Cambio Climático, que data del 2012, es una ley ya con bastantes años, y que exige que los sectores más contaminantes hagan un reporte de emisiones a la atmósfera. Este reporte se conoce como Registro Nacional de Emisiones. Entonces, las leyes en México de temas ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente establecen cuáles son los establecimientos sujetos a reporte. Sin embargo, en esta recomendación que tiene la norma IFA que Ale nos ha explicado, tenemos una herramienta que de manera voluntaria podemos utilizar los productores agrícolas, porque los productores agrícolas en general, medianos, pequeños, no están obligados a hacer este reporte, pero podemos usar la herramienta para hacer el cálculo que nos pide Global Gap. Entonces, este reporte nos va a dar como resultado toneladas de CO2 equivalente, que justamente es la nueva recomendación que tiene Global. Entonces, una vez que conocemos el productor es consciente de las toneladas de CO2 equivalente que genera de gases de efecto invernadero, entonces ya puede plantear iniciativas de mitigación o iniciativas de adaptación, que es el tema, digamos, que todo el mundo está, pues ahora, como que analizando, ¿no? Desde mi parcela, desde mi sector productivo, ¿cómo puedo ayudar a mitigar el impacto ambiental de la generación de gases de efecto invernadero y cómo puedo adaptarme a ello, ¿no? Entonces, la regulación en México establece o clasifica las fuentes de emisiones como fijas y móviles, ¿no? Por ejemplo, una chimenea es una fuente fija, mientras que un transporte es una fuente móvil, ¿no? Y en la siguiente lámina les colocamos a ustedes el enlace donde ustedes pueden acceder a la calculadora para el Registro Nacional de Emisiones de la Secretaría de Medio Ambiente, que es la Autoridad Nacional sobre Temas Ambientales en México, para descargar esa calculadora y calcular los gases de efecto invernadero producidos en la finca. Entonces, le estamos dejando aquí el enlace, es un archivito en Excel, y en la siguiente diapositiva, finalmente les mostramos a ustedes cómo es la calculadora
de emisiones para el Registro Nacional de Emisiones. Y vamos a ir rellenando cada columna, seleccionando datos. Por ejemplo, ahí en el sector viene el sector energético, transporte. En nuestro caso elegiríamos sector agropecuario. Y así vamos rellenando cada una de las tablitas. Donde tenemos que colocar datos es en el que aparece a la mitad que dice datos de actividad. Ahí vamos a colocar, por ejemplo, consumo de diésel en un renglón, en otro a lo mejor consumo de gasolina, y así vamos, o consumo energético de kilowatts. Y la calculadora ya tiene cargado, digamos, un valor que se llama factores de conversión, y que va a permitir que arriba, después del título, después de colocar todo el consumo por temporada energético, nos pueda calcular las emisiones anuales de nuestro ciclo de producción. Y entonces poder obtener los indicadores que justamente en la recomendación que Ale nos comentaba, se pueden, pues digamos, el productor debe ser consciente, ¿no?, de la cantidad de emisiones a la atmósfera que está generando de gases de efecto invernadero. Entonces, si bien esta herramienta es voluntaria para el sector agrícola en México, y es obligatoria para otros sectores más contaminantes, por ejemplo, la industria cementera, petroquímica, pues la herramienta está disponible para el público, y también aquí le estamos compartiendo el enlace, ¿no? Ahora, de estos temas que hemos ido repasando con Ale, la norma IFA tiene también un asunto súper importante nuevo en materia de deforestación y los cambios de uso suelo y cómo impacta esto. Entonces, me gustaría también ahí que Ale nos ayudara a recordar un poquito de qué van los temas de deforestación de la IFA versión 6. Dale, Hugo, gracias. Ahí me parece súper interesante lo de la calculadora, porque antes los productores tenían, si querían ponerse a trabajar en dióxido de carbono equivalente, en lo que es huella de carbono, tenían que buscar el factor de conversión, era algo que no existía hace algunos años, y que hoy ya hayan calculadoras con estos datos estandarizados realmente les simplifican un montón la posibilidad de hacer el cálculo. Y más que estas herramientas sean gratuitas, la verdad que es algo fantástico para que el productor pueda ir usándolos antes de tener la obligación, antes de que sean requisitos mayores. Ahora sí, yéndonos a prevención de la deforestación, hay mucho ruido con este tema, porque son dos requisitos nuevos, mayores, con lo cual el productor tiene que aprobarlos sí o sí, y que son retroactivos. Si bien la versión 6 se publicó en 2022, acá tenemos dos requisitos, no se los voy a leer textualmente, pero les voy a explicar cuáles son los dos rangos de tiempo que establecen. Estos requisitos establecen, primero, que no se haya deforestado ninguna zona natural protegida a partir del 2014. Si un productor desmontó una zona natural protegida, ese campo no va a poder certificar Global Gap porque es un requisito mayor. Estamos hablando de zonas protegidas, no zonas naturales que sí sea posible deforestar para implantar un cultivo, por ejemplo. ¿Sí? Esto desde el 2014. Tengan en cuenta que ya era un requisito legal en el momento que se deforestó, entonces hay un incumplimiento legal. Si el productor deforestó una zona natural protegida, y lo aclaro, legalmente protegida, no estamos hablando de una zona natural que sí se puede hacer agricultura, entre el 2008 y el 2014 tiene la opción de remediarlo. Tiene la opción de hacer un plan de remediación y, de alguna manera, ir retirando el cultivo, ir remediando ese ecosistema que se deforestó. Si esta deforestación para la producción de alimentos en el campo ocurrió previo al 2008, no habría problema. Estos requisitos comienzan en el 2008. Entonces, a modo de resumen, el productor que no haya deforestado zonas naturales protegidas, estos requisitos están cumplidos. El productor que haya desmontado zonas naturales protegidas antes del 2008, de alguna manera prescribió. Lo que hayan desmontado zonas naturales legalmente protegidas entre 2008 y 2014, pueden remediarlo, pueden remediar el uso de ese suelo. Los que hayan desmontado a partir del 2014 no van a poder certificar Global Gap en ese campo, en ese cultivo que está en la zona que tiene la deforestación. ¿Sí? ¿Por qué estas fechas de corte? ¿Y por qué esto es retroactivo? Primero porque ya eran registros legales y siempre se habló de que las normas voluntarias, como son aseguramiento integrado de fincas, se basan en el cumplimiento de la legislación local, con lo cual el productor tendría que haber estado cumpliendo la ley.
pero además son fechas de corte que indican algunos hitos ambientales internacionales en los cuales se empezó a demostrar que el mayor impacto en el cambio climático lo tiene el cambio de uso de suelo, y es sumamente importante mantener la forestación de las áreas que están protegidas con esta finalidad. Un poco como resumen, de nuevo, si tienen alguna pregunta las dejan al final. Acá tienen escritos los requisitos, los números, la evidencia que se solicita. Simplemente prefería explicárselos a tener que leerlo. ¿Cómo demuestran cumplimiento? Por ejemplo, con fotos satelitales, por ejemplo, con registro de los años de plantación que han sido muy anteriores a estas fechas de corte. Pueden tener información de que tienen permiso legal de agricultura en la zona. Hay muchas maneras de poder demostrar cumplimiento. Ahora, muy relacionado con los temas de prevención de la deforestación, vienen los temas nuevos de biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, fíjense que acá se repite este requisito que les dije que les iba a repetir. El productor tiene que reconocer a la finca como un ecosistema agrícola que interactúa con el entorno. Eso es clave, que el productor empiece a entender que todo lo que haga tiene impacto en el ambiente fuera del campo y no solo dentro del campo. Esta es una recomendación, pero es un poco la base para cumplir el resto de los requisitos. Acá sí se pide como un requisito menor, digamos un requisito en el cual ya es una obligación, que el productor tenga un plan de biodiversidad documentado, ¿sí? Este plan tiene que mostrar cómo el productor va a gestionar la biodiversidad de una manera que la proteja, pero también que la mejore. Y a continuación, aunque parezca increíble, hay que aclarar que ese plan tiene que estar implementado. O sea, hay un requisito que pide el plan y hay un requisito que pide que el plan esté implementado. ¿Por qué? Porque a veces habían productores que cuando los iban a auditar les decían, no, acá está el plan. Nadie me dijo que lo tenía que implementar. Entonces, claramente cada vez que en la norma se pide un plan, lo que se pide es que ese plan esté implementado, ¿sí? Acá está el otro requisito para que no hayan dudas. Luego de esto, se pide que el productor fomente la biodiversidad y se pide que las áreas improductivas se utilicen como áreas de interés ecológico para fomentar la biodiversidad. Y acá una aclaración, cuando hablamos de fomentar la biodiversidad, hablamos de actividades concretas para fomentar la biodiversidad, no que tomen un pedazo del campo que es improductivo porque tiene ciertas características de suelo, por ejemplo tiene salinidad, que pongan un cartel de zona de conservación y nada más. Eso es algo que pasaba mucho en las versiones anteriores de aseguramiento integrado de fincas. Uno veía un cartel y esa era la medida que tomaban. Lo que se pide es que todo esto esté contemplado dentro del plan de gestión y que se busque fomentar la biodiversidad. Siempre, como todos los temas ambientales nuevos, estamos hablando de que estas prácticas estén respaldadas con mediciones. Y yo ahora les voy a contar más adelante cuáles son las métricas específicas para biodiversidad, pero no se preocupen porque no son tan complejas como nos imaginaríamos. Para ir cerrando los temas nuevos de versión 6 con respecto a temas ambientales, se incorporó el concepto de desperdicio de alimentos o de residuos de alimentos. ¿Sí? Lo escribí de las dos maneras de la manera que ustedes lo llamen. Esto es un requisito recomendado que plantea que el productor tome medidas para no desaprovechar los alimentos. Acá de nuevo no se los voy a leer, pero sí se los voy a contar, esto es para que les quede a ustedes. Un poco el concepto es que los alimentos que estén en condiciones de ser consumidos por humanos terminen llegando a consumo humano. Por ejemplo, si yo tengo alimentos que no los puedo vender porque no cumplen los criterios estéticos de mi comprador, pero que son alimentos inocuos, por ejemplo, podría donarlos a un banco de alimentos, ¿sí? Para que haya personas que puedan consumirlos. Si esos alimentos, si esos productos que yo produje, más allá de sus características estéticas, tienen algún problema que no pueden ser consumidos por personas, debería llevarlos a consumo animal. No sé, por ejemplo, un criadero de cerdo, pero que haya un aprovechamiento de ese alimento. Si por algún motivo no pueden ser consumidos por animales, porque están sobremaduros, porque ya tienen alguna situación, o no hay posibilidades, no hay a quien llevarle esos alimentos a aquel criadero, se podría, por ejemplo, pensar en biocombustibles, como habíamos hablado anteriormente. Fíjense cómo todo se va vinculando con todo.
y si de alguna manera tampoco tienen esa posibilidad, al menos que se considere incorporarlo al suelo para de alguna manera tratar de volverlo al ciclo del campo. Entonces, lo que se busca es esto, que no tiremos alimentos que sean aptos para consumo, si no son aptos para consumo, que tratemos de darle alguna finalidad, pero que de ninguna manera terminen siendo incinerados. Por ejemplo, iría en contra de todo lo que estuvimos hablando antes. Esto es un registro nuevo, tiene que haber evidencia, y estas evidencias tienen que tener registros de cantidades, ¿sí? Acá yo sé que México tiene medios para gestionar los desperdicios de alimentos. ¿Nos contás un poquito de eso? Hay que tener en cuenta, antes que me cuentes esto, que algunos países tienen prohibido, por ejemplo, la donación de alimentos. O sea, en esto siempre cada uno tiene que evaluar la legislación local de su país y de su zona. ¿Cómo es esto en México, Hugo? Claro, Ale, gracias. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Perdón. Sí, escuchamos. Ok. Claro. Bueno, un par de ejemplos. El primero se los comento brevemente. Por ejemplo, todo el Pacífico, que tenemos producción de mango, y hay huertas y empaques que se certifican con la norma IFA de Global Gap desde Chiapas hasta Sinaloa. Es muy común que en la línea de selección y empacado de los sitios de manipulación se seleccione la fruta que está buena para venta en fresco, que cumple las especificaciones de calidad de los clientes, y se pasa a lo que la gente llama rezaga, el mango que no tiene las características de apariencia para venta en fresco. Una parte se aprovecha para procesamiento, por ejemplo, plantas deshidratadoras. Una parte se manda para consumo animal, como comentaba Ale, pero también es posible la donación de frutas o vegetales que están aptas para consumo, ¿no? Entonces, esto se trabaja mucho en México con organizaciones de la sociedad civil, como Alimentos para Todos. Alimentos para Todos, también estoy dejando ahí el enlace. Pueden hacer llegar alimentos a familias que lo requieren. Y entonces, esta organización de la sociedad civil realiza acopio, clasificación y distribución de alimentos, de tal manera que las empresas puedan, a través de este enlace de apoyo, pues poder mostrar cómo, si son un productor, un empaque involucrado en la certificación global, logran canalizar alimentos que ya no pueden aprovechar ellos, pero que pueden ser aprovechados por alguien más, ¿no? Un poco el resultado, por ejemplo, de esta organización civil, Alimentos para Todos, del 2023, es que beneficiaron con alimentos donados a más de 161,000 personas solo en ese año, y lograron acopiar más de 17,000 toneladas, donde hacen despensas y entregan a familias que lo necesitan, ¿no? También este tipo de organizaciones civiles como Alimentos para Todos no es la única, pero es una de las digamos, más conocidas. Colocan comedores, por ejemplo, en las centrales de abasto. La central de abastos de la Ciudad de México, bueno, la que está, digamos, allá por el oriente, es una de las centrales de abasto más grande de todo el país. Tiene operaciones desde las 2 de la mañana y llegan toneladas de alimentos para luego ser distribuidas, ¿no? Entonces, obviamente en las bodegas se llegan a generar excedentes, residuos, y entonces esta organización civil tiene comedores dentro de la central de abasto para que la gente pues aproveche los excedentes y, digamos, en ese sentido, se tire menos alimentos que están buenos para consumo y haya gente pues, que lo necesite y lo pueda consumir, ¿no? Entonces, este esfuerzo, sé que en algunos otros países de Latinoamérica también se está haciendo un modelo, a lo mejor con otro nombre, pero similar, ¿no? Y entonces, si el productor lleva los registros de que esos excedentes se canalizan a programas de la sociedad civil como de este tipo, pues sería una buena forma de ayudar a otros y pues que se aproveche al máximo lo que se tiene de producción agrícola, ¿no? Ale nos comentaba hace un momento sobre los temas de métricas, que en la nueva IFA versión 6
hay alguna serie de elementos o principios, criterios nuevos de métricas. Entonces me gustaría pues preguntarle a Ale si nos puede comentar un poquito de este enfoque de las métricas, ¿no? Dale. La verdad que hay varios conceptos nuevos en la versión 6 que son transversales a toda la norma. Uno de ellos es la toma de decisiones en base a datos. Y para tomar decisiones en base a datos necesitamos datos. Entonces, se están empezando a establecer las métricas como para tener un nivel base sobre el cual después podamos trabajar en mejora continua. Tengan en cuenta que la mejora continua también es un concepto nuevo de la versión 6. Entonces, por un lado tenemos métricas, por otro lado tenemos mejora continua, y algo importante de la versión 6, un poco desde lo filosófico, ¿no? De lo que cambió del estándar, tiene que ver con este enfoque basado en resultados, ya no tan prescriptivo de decirle al productor tenés que hacer esto de esta manera, sino que mientras el productor alcance los objetivos, alcance los resultados esperados, está bien de la manera que sea que lo haya hecho. Básicamente, para tomar decisiones en base a datos, que es un concepto que es cada vez más fuerte no solo en la agricultura, en todas nuestras vidas. Antes, como que inicialmente los productores registraban información, pero no hacían nada con esa información. Hoy lo que se busca es que se establezcan métricas que nos permitan decir, estamos acá, y con esta decisión vamos a estar acá. O sea, ir mejorando gradualmente a partir de lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son las primeras métricas que se piden? Las métricas de biodiversidad. Uno pensaría que las métricas de biodiversidad serían súper complejas y tendrían que ver con cantidad de individuos, con cantidad de especies y demás, pero inicialmente, no se preocupen que no les voy a leer todo esto para que les quede el requisito, inicialmente la primer métrica que se pide para biodiversidad tiene que ver con la extensión de la zona que la zona de protección, digamos, la zona de conservación. Entonces, mientras más zona natural o zona de alguna manera de conservación tenga el productor, esta métrica va a ser más grande. Fíjense que se plantea en hectáreas o en metros cuadrados. ¿Por qué? Porque hay productores súper grandes, por lo menos con los que hemos hecho los pilotos de la versión 6, lo hemos visitado, hay productores súper grandes que tienen 6 hectáreas de conservación, y de área de conservación con alto valor, como la yunga, lo que son selvas o bosques, por cada hectárea de cultivo. Pero también tenemos productores muy, muy chiquitos. Piensen siempre que el 50% de los productores de Global Gap tienen menos de 2 hectáreas, con lo cual podrían ser metros cuadrados. Metros cuadrados de conservación pueden ser, por ejemplo, los bordes de los caminos. Hay muchos productores trabajando con programas de promoción de los polinizadores, plantando especies nativas, no aplicando agroquímicos en esa zona. Pueden ser los bordes de los canales. A veces hay productores que tienen un río, una zona natural de agua, que tengan en cuenta que los cauces de agua son corredores biológicos naturales en el ambiente, con lo cual pueden tener zonas de conservación pequeñas, pero que vayan generando un impacto positivo en todo el ambiente, no solo en el del productor. Como resumen, lo que se pide en este requisito es la extensión total de ecosistemas naturales, de ecosistemas restaurados, de ecosistemas que están en plan de restauración. ¿Sí? De nuevo, muy resumido, y todas las métricas son recomendadas, así que no lo voy a mencionar cada vez. En cuanto a energía, se pide que se calcule el uso de energía por mes, pero también que se calcule una proporción entre cuánta energía renovable versus no renovable se utilice. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Y que yo voy a registrar cuánto combustible fósil utilizo, voy a registrar cuánta energía eléctrica utilizo, pero tal vez esa energía eléctrica viene de una hidroeléctrica, que no es lo mismo que, o de un molino eólico, o de una pantalla solar, que no es lo mismo que si es una energía que viene de quema de carbón, o de quema de gas, u otro combustible para producirla. Entonces el productor también va a tener que averiguar, y va a tener que calcular ese porcentaje o esa proporción entre energía renovable y no renovable utilizada a nivel de la fibra. Respecto a gases de efecto invernadero, como se los mencionaba anteriormente, vamos a tener que calcular las unidades de dióxido de carbono equivalente en base a todos estos gases de efecto invernadero que les mencioné antes, y el cálculo se hace en dióxido de carbono equivalente por hectárea por mes,
y dióxido de carbono equivalente por kilo producido por mes. Sobre fertilizantes se piden la cantidad de kilos por mes y la cantidad de kilos por hectárea por mes y la cantidad de kilos por cultivo. Claramente, si el productor registra las aplicaciones, estos datos no van a ser difíciles de tener. Acá no se pide que el productor no use más de determinada cantidad, no se pide cuánto está bien o cuánto está mal. Lo que se está pidiendo es tener un registro de cuánto se utiliza, ¿sí? Cuáles son inorgánicos, cuáles son orgánicos, que se vayan considerando todos los datos de las aplicaciones y el uso de fertilizantes. De nuevo, en base a esto, después podemos tomar decisiones, podemos hablar de si estamos produciendo gases de efecto invernadero por exceso de fertilizante nitrogenado, esto se puede relacionar con los planes de fertilización, con los planes de gestión del suelo. Siempre traten de ver la vinculación entre los temas de los diferentes requisitos. Otra métrica que se pide en versión 6 tiene que ver con el consumo de agua, y acá se piden metros cúbicos por sitio por mes. En algunos casos esto puede ser exacto, como cuando tienen un caudalímetro en un pozo, y a veces puede no ser tan exacto, pero se tienen estimaciones. Además, estas métricas tienen que demostrar que se cumplen los límites establecidos por estos permisos de uso de agua que son legales y que hay que tener. Con respecto a productos fitosanitarios, esta es la última métrica, y con eso un poco vamos a ir cerrando la parte de temas nuevos, así les damos algunos minutos para preguntas. Con respecto a productos fitosanitarios, se piden las métricas de sustancia activa, no las métricas de caldo, no la cantidad total aplicada, sino cantidad de sustancia activa en kilos por cultivo, en kilos por mes, y en kilos por hectárea por mes. De nuevo, recuerden que estas métricas son recomendadas, sabemos que al principio no va a ser fácil para los productores, pero bueno, gradualmente irán incorporando estos temas para poder tener datos, para después poder mejorar, ¿sí? Si no tenemos un dato base, no sabemos sobre qué mejorar. Recuerden que siempre la mejora se basa en establecer objetivos de mejora que sean específicos, medibles, acotados en el tiempo, realistas y alcanzables, pero yo no puedo establecer objetivos si no sé cuánto estoy, dónde estoy parado hoy, ¿no? Entonces tener las métricas es una buena base para después establecer objetivos de mejora. Yo con esto, Hugo, termino lo que serían los puntos nuevos. Tratamos de resumirlos para que entren en un webinar de 1 hora, para después tener tiempo de poder responderles preguntas, pero les quiero dejar por acá que nos pueden seguir en las redes. Por supuesto está la página de GlobalGap, www.globalgap.org. En Instagram está GlobalGap, estoy yo como Ale-Pistagnesi, y esta etiqueta GGN como GGN-label. Ahora tenemos uno nuevo de Agraria, ya les voy a ir contando más adelante, pero puntualmente en el mío, todos los viernes, menos mañana que es feriado, todos los viernes hacemos un vivo, hablando de algunos de los temas que más preguntas hay. Todos los martes respondemos cajita de preguntas, y siempre estamos promocionando próximas actividades gratuitas. Estamos haciendo prácticamente un webinar por semana, estamos haciendo, bueno, el vivo, estamos tratando de ayudarlos todo lo posible desde Instagram. En YouTube, este webinar y todos los webinars que hemos dado están grabados y compartidos en el canal que se llama Alejandra Pistagnesi. Me buscan, como no hay otra persona con mi nombre, es muy fácil, y en LinkedIn también me pueden buscar como Alejandra Pistagnesi. Ahora creo que Citlaki les va a poner en el chat, no sé si todos ven el chat, les va a dejar los links para poder ingresar a estas redes, de manera que también puedan estar comunicados con nosotros, hacernos cualquier consulta. A veces me hacen consultas que no puedo responder directamente por las redes, tiene que ser por los canales oficiales de GlobalGap, pero bueno, simplemente les facilito a qué correo tienen que hacer cada consulta, trato de ayudarnos. Así que siempre bienvenido para interactuar y para también conocer qué problemas están teniendo. Y acá, Hugo, te voy a pedir a vos que nos cuentes cómo contactarlos a ustedes. Claro. Bueno, gracias, Ale. Ahora que hemos ya repasado todo este enfoque ambiental de Global, pues a mí me gustaría simplemente también comentar que lo que se busca con los productores que van implementando y certificándose es que sean conscientes de sus impactos ambientales y aporten para gestionarlos, ¿no? Porque realmente todas las actividades productivas
de manufactura, de servicios, tenemos cierto impacto ambiental, ¿no? Y cada vez hay más acumulados, entonces, pues, un productor certificado con un estándar de producción responsable como la IFA, pues vaya que puede contribuir de manera positiva, ¿no? Bueno, también queremos aprovechar esta última parte del webinar para platicarles un poquito sobre la certificación que realizamos en Normich como organismo de certificación aprobado con Global, acreditado. Nosotros contamos con 10 programas de certificación para la cadena de suministro de frutas y vegetales, cubriendo temas de inocuidad, responsabilidad social y ambiental. A lo largo de 15 años hemos realizado más de 5,000 certificaciones en diversos programas. Entonces, particularmente en el caso de Global Gap, pues tenemos años trabajando con la norma de aseguramiento integrado de finca y que hoy hemos visto un poquito el enfoque ambiental de la versión 6, pero también operamos como organismo para recibir solicitudes, no solamente de la norma IFA, sino también de cadena de custodia y algunos add-ons como GRASP, GGFCA, que es el más reciente que hemos empezado a operar y está muy interesante también con el enfoque de sustentabilidad. Y también tenemos habilitado el add-on de FISMA PCR con los temas de inocuidad para el mercado de Estados Unidos y lo que tiene que ver con Spring, que es un estándar bien interesante y bien valioso para los productores que lo implementan en cuanto al uso eficiente del agua en la agricultura, ¿no? Nuestros datos de contacto, el mío, mi correo y mi teléfono móvil están aquí abajo para cualquiera que quiera contactarnos para cualquier solicitud a atender respecto de certificaciones Global Gap. Y en una siguiente diapositiva les hemos también colocado la oferta de entrenamiento. Colaboramos con Global también como instructores registrados, la ingeniera Marisol y yo. Somos instructores registrados con Global y también somos instructores registrados para otros programas como los sistemas de reducción de riesgos de contaminación del gobierno federal a través del SENACICA, la HACCP Alliance para todo lo que tiene que ver con los sistemas HACCP, la ProSafe Alliance para la regulación de productos frescos del FDA y los controles preventivos también del FDA. Abajo está pues mi equipo con el equipo de auditores, Zuli, nuestra gestora de clientes, y del lado derecho tengo algunas imágenes de entrenamientos que se realizan de manera regular y que la Inge Lourdes y Ciclali, que están a cargo de la gestión de nuestros cursos, pues siempre están apoyándonos para que se logren, ¿no? Para darles una idea, en los últimos 2 años hemos capacitado a más de 4,500 personas en más de 173 cursos y webinars, que siempre estamos pues, ayudando para que la gente conozca, se entere y pues simplemente cada quien pues de mejor manera, con mejores resultados cada vez, ¿no? Justamente de estas actividades de capacitación, queremos comentarles que tenemos 16 y 17 de octubre un entrenamiento presencial en Uruapan de la norma IFA. Y le voy a pasar la palabra a la Inge Ciclali, nuestra gestora de cursos, para que nos comente un poquito. Recuerden que la información de la presentación, el calendario de cursos de octubre, el cartel del curso 16 y 17 lo tienen ahí descargable y también una infografía de los servicios que ofrece Normich como organismo de certificación. Y les pediría también si se animan a ir anotando preguntas en el chat de la plataforma o a lo mejor también podrían levantar la manita para que les demos espacio y puedan preguntar directamente a Ale cualquier duda que tengan del webinar o si es alguna específica conmigo, también con mucho gusto. Ciclali. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues como dice el Inge Hugo, por ahí tenemos una promoción especial. El curso normalmente de Global Gap lo estamos dando en 3,500, para los que son en dólares, $190, pero el 16 y 17 de octubre, aquí en nuestras instalaciones de Uruapan, Normich, vamos a tener una promoción especial de 1,500 pesos por asistente. Para quienes estén interesados, pues vayan contactándonos a mí o a mi compañera Lulu
e ir apartando sus lugares para irlos contemplando en la logística de este curso. Y bueno, pues también invitarlos por ahí. Les compartí lo que es el calendario de cursos en nuestros documentos para que puedan descargarlos y en caso de que tengan interés en alguna de las otras actividades que tenemos, como el curso de Primus que lo tendremos en Zamora, el curso de manejo integrado de plagas también va a estar interesante y el curso presencial que vamos a tener en Ciudad Guzmán de HACCP Sello Dorado, pues también pueden aprovechar la promoción que vamos a tener del 2x1 en Ciudad Guzmán de HACCP. Por aquí en el chat les compartí también lo que es los datos de contacto de Alejandra, su Instagram, YouTube y LinkedIn, los enlaces para que puedan ingresar de manera directa. También les compartí lo que es el webinar que vamos a tener este 14 de octubre para que vayan realizando su inscripción. Recuerden de favor que hay que colocar su nombre completo tal y como quieren que venga en su constancia, ya que en estas constancias no hay modificación, ya que por ahí el sistema nos apoya haciéndolas y para que no tengan ningún detalle. También por ahí tenemos en el chat el grupo de WhatsApp de Normich, en el cual ustedes pueden ir ingresando. Por ahí también informamos de las actividades que tenemos recientemente o los cursos que vamos a estar teniendo en cada semana. Y bueno, también dejé los contactos míos y de mi compañera Lourdes Macías para en caso de que tengan un curso de interés, también por ahí nos contacten. Y recuerden que también realizamos capacitaciones privadas y también nos manejamos con el calendario de cursos para en caso de que tengan intención de tener una capacitación cerrada para su empresa, pues con todo gusto los podemos apoyar con una cotización. También dejé el sitio web de Normich, el sitio web de Facebook de Normich y actualmente tenemos el Instagram también para que de favor por ahí si gustan buscarnos también nos empiecen a seguir y estén enterados de todas nuestras actividades. Por ahí ya veo que tenemos algunas dudas. ¿Les parece bien que ya vayamos abriendo la sección de preguntas? Por favor. Excelente. Yaney nos comenta, mi dictamen ambiental contempla toneladas de CO2. ¿Sería un buen soporte en lugar de un reporte? Como comentario, en mi invernadero usamos gas natural y gasolina solo en ciertos equipos de poda. Hugo, ¿querés responderle vos? Yo no escuché bien la primera parte de la pregunta, no entendí bien la pregunta. Sí, a ver si quieres repetirlo otra vez, Citlali, y con gusto damos un comentario. Sí, claro. Mi dictamen ambiental, que contempla toneladas en CO2, ¿sería un buen soporte en lugar de un reporte? Claro, el dictamen ambiental es una base del cálculo inicial que se tiene, pero aquí con el estándar de Global, como nos explicó Ale, se espera que cada ciclo productivo se esté actualizando la información de la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, podrías complementarlo, por ejemplo, llevando las cantidades de los combustibles que se utilizan en la producción bajo invernadero, y, digamos, llevar el corte por ciclo, por año, por ejemplo, y entonces ya tener un historial actualizado de toneladas de CO2 equivalente. Se puede usar la herramienta que mostramos del RENE como un apoyo, ¿no? Acuérdense que tienen el enlace en la presentación para poderla descargar, es gratuita y pues está accesible para cualquier interesado a utilizarla. Gracias, Inge. La otra duda que tenemos es, como evidencia de alimentos para aprovechamiento animal, ¿es válida una carta de la granja o productor pecuario donde acepta que se utilizan mermas como alimento animal? ¿Quieres comentarla, Ale?
Perdón. Dale, dale. Sí, es válido. No hace falta incluso hacer una carta, puede ser un remito de ingreso, o sea, puede ser diferente documentación, mientras esté registrada también la cantidad. Claramente no vamos a tener cantidades exactas, no van a estar pesando cada manzana que llevan, pero sí tener al menos estimaciones de volúmenes y registros de el productor que está recibiendo, digamos, el criador que está recibiendo ese alimento, o puede ser en la propia granja del productor, con lo cual yo puedo tener cultivo de frutas y hortalizas y tener criadero de animales en nuestro sector, y puedo tener registros, no hace falta que hayan más pruebas que eso, o sea, claramente la autoridad además se basa en confianza, pero puede ser una carta o pueden ser otros documentos de registro mientras tengan al menos estimación de las cantidades. Gracias, Ale. ¿Tienes algunos otros comentarios ahí, Citlali, por favor? No, únicamente por ahí les compartí lo que es nuestro calendario y bueno, por ahí creo que ya tenemos cerrada lo que es la sección de preguntas, a no ser de que gusten agregar un comentario más los asistentes. Por ahí agradecemos su participación. También voy a compartir por aquí en mi pantalla. ¿Ya logran verla? Sí. Pues agradecerle a Alejandra por su participación y bueno, le vamos a por ahí otorgar una constancia de agradecimiento por su participación y bueno, pues esperamos verte en nuestros próximos cursos o webinars de invitación, que no sea la única vez que tengamos esta colaboración y pues agradecerte mucho. Muchas gracias a ustedes por organizar. Con Hugo tuve el gusto de estar en México con el curso de versión 6 y con el Global Gap Tour, que fue la última vez que estuve visitando México. Quedar a disposición y también un poco invitar a la gente a contactarse. Hay gente que me escribe y me dice, pensé que no me ibas a responder. Siempre respondemos, siempre tratamos de ayudarlos. Nos sirve un montón que se comuniquen con nosotros, que nos cuenten sus problemas, que nos cuenten sus dudas, porque siempre les digo, nosotros cuando hacemos revisiones, cuando hacemos aclaraciones, o todo el material que vamos compartiendo tiene que ver con saber dónde están los problemas de ustedes para poder ayudarlos, así que siéntanse libres de contactarnos, tienen nuestras redes y se pueden acercar sin problema, aunque sea de manera digital y cuando no estamos físicamente cerca, estamos en contacto, y bueno, lo mismo con Hugo y Normich tienen instructores registrados, gente que ha sido capacitada por nosotros, que han rendido los cursos, que han aprobado, realmente que tienen nuestro respaldo desde Global Gap, así que también invitarlos a acercarse a las actividades que hace Normich y agradecerles por esta actividad. Y me imagino que vamos a hacer algunos otros webinars, ya hemos hecho algún vivo, así que nada, un gusto siempre trabajar con ustedes y muchas gracias a todos los que participaron hoy. Pues perfecto, gracias Ale por esta colaboración y la previa, y sí, claro, con gusto, ojalá vayamos programando otras actividades en conjunto. Más que nada el interés es pues informar, divulgar información valiosa para la gente, y finalmente antes de cerrar la sesión, seguimos haciendo el recordatorio del curso de la norma IFA versión 6, presencial en Uruapan, Michoacán, México, el próximo 16 y 17 de octubre. Vienen los datos de contacto para registro con nuestras compañeras de cursos, Citlali y Lourdes. Así que, pues, quien esté interesado, ahí nos saludaremos seguramente. Gracias, Ale, gracias, Citlali. Un gusto habernos conectados con más de 120 personas más o menos que tuvimos hoy en el webinar. Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias. Chao, chao, que estén muy Hasta bien. luego. Gracias. Muchas Bye, gracias. bye. Buen día. Excelente día. Buen día a todos. Por ahí para recordarles también acerca de sus constancias, le van a estar recibiendo 1 hora después de este curso para que estén atentos a sus correos. Y pues agradecerles su participación a todos los asistentes que tenemos por ahí. Gracias, Citlali. Salgo de la sesión. Que tengan muy buen día a todos. Hasta luego. Gracias, Ale. Buen día.
Gracias, Alfredo. Gracias, María Luisa. Saludos. Bonito día.